Descubre el descanso transformador que mi presencia divina revelará en tu camino. Éxodo 33:14. En el año tercero del reinado de Joacim, cuando la opresión de Egipto aún resonaba en los corazones de los israelitas, Moisés, un hombre ungido por la mano poderosa de Dios, se encontraba liderando a su pueblo por las ardientes arenas del desierto. Liberados de la esclavitud, sus manos estaban sujetas a la vara del Todopoderoso, que había abierto el mar Rojo con su viento huracanado. Sin embargo, el desierto, con su sol abrasador y la escasez de agua, había desatado dudas en las almas de sus hermanos y hermanas. Las quejas comenzaron a elevarse como humo en la calidez del día, resonando en el aire ardiente. ¿Quién nos dará carne para comer? En Egipto, la comida abundaba, murmuraban, recordando frivolidades de un pasado que debían dejar atrás. Moisés, a quien Dios había escogido como su portavoz, sentía en su corazón el hondo pesar por esta incredulidad. Caminaba adelante con su vara en mano, buscando la dirección divina y el consuelo que tanto necesitaba su espíritu. Así, en su angustia, decidió ascender al monte sagrado, el lugar donde su voz podría resonar entre la inmensidad de la creación. Al llegar a la cima, rodeado de silencio y majestad, levantó su mirada hacia los cielos y clamó: «Si tú no vienes con nosotros, ¿cómo podremos conocer que hayamos hallado gracia ante tus ojos?». Con cada palabra, un clamor de intercesión brotaba de su corazón, buscando la certeza de que Dios estuviera con ellos. En ese silencio sagrado, la voz de Yahvé resonó: «Mi presencia irá contigo, y te daré descanso». Moisés sintió como un fuego se encendía en su interior. La promesa divina lo reafirmaba. Él sabía que la presencia del Señor era el único refugio en un desierto incierto, donde el horizonte podía parecer sombrío y desolador. Mientras descendía, sus pensamientos regresaban a los milagros que Dios había llevado a cabo. Recordó el maná que caía del cielo cada mañana y las aguas que fluían de la roca, muestras de la fidelidad del Dios que lo había llamado. Pero el eco de la rebelión de su pueblo resuena con fuerza, especialmente tras la traición del becerro de oro que habían forjado en su impaciencia. «¿Cómo responderán a ti, Señor, cuando tu gloria es revelada?», pensó, temiendo que el pueblo continuara su camino con corazones endurecidos. Con lágrimas brotando de sus ojos, Moisés, en un acto de ferviente anhelo, se atrevió a pedir: «Te ruego que me muestres tu gloria». En esa búsqueda de lo divino, un profundo deseo de ver la grandeza de su Creador emergió. Dios, en su infinita misericordia, le respondió: «No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá». Entonces, en un acto de amor, se dispuso a mostrarle su bondad, cuya revelación transformaría su ser. Mientras la luz divina iluminaba su rostro al regresar al campamento, la multitud lo miraba asombrada, percibiendo el cambio. Pero en su interior, Moisés aún enfrentaba una pregunta crucial. ¿Tendría el pueblo la fe necesaria para seguir adelante, a pesar de haber sido testigos de la gloria de Dios? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios: ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Así, el dilema de Moisés se presentaba como un cerrojo en su corazón, en el eco del desierto, mientras la historia de redención avanzaba hacia su desenlace, dejando al pueblo al borde de un encuentro que cambiaría todo. ¿Cómo responderán a la transformación que Dios está a punto de desatar en su camino? Moisés se encontraba entre la multitud. Su rostro resplandecía con la gloria del Señor. Y sin embargo, el peso de la duda y la desconfianza de su pueblo
seguía tan denso como la nube que había guiado a Israel durante el día. El calor del desierto no solo abrazaba el suelo, sino también los corazones de los israelitas. Eran un pueblo que había sido testigo del poder sublime de Dios, pero que ahora parecía oscurecerse ante la incertidumbre del futuro. Los hijos de Israel, tras haber visto la manifestación de la gloria divina, murmuraban aún más fuerte: ¿qué hacer ahora? ¿Dónde están nuestros héroes, nuestras promesas? Exclamaban. La desesperación se apoderaba lentamente del campamento. Moisés, al escuchar a su pueblo, se sintió compelido a hablar, a ser el intermediario ante el pueblo y ante Dios. No temáis. El Señor está con nosotros. Les dijo con voz firme, aunque en su interior la duda comenzaba a hacerse eco. Sin embargo, la presión aumentaba y las quejas no cesaban. Entonces Moisés se dirigió a la tienda de reunión, y allí se postró ante el Altísimo. Señor, este pueblo te ha visto, pero aún no confían en ti. ¿Qué más necesitas hacer para que crean? Clamó, su corazón desgarrado por la incredulidad de los suyos. La respuesta fue inmediata. De entre la nube, una voz suave pero poderosa retumbó en su corazón. Reunirás a 70 ancianos de Israel, y yo pondré de tu espíritu sobre ellos, y ellos cargarán contigo la carga del pueblo. La instrucción resonó en su interior como una promesa. Moisés no llevaba la carga solo. Dios se propuso reforzar su liderazgo. Así será, Señor, respondió Moisés con humildad. A medida que pasaban los días, el pueblo seguía su trayecto por el desierto. Sin embargo, la dirección de Dios era clara. Moisés convocó a los ancianos, y ante la presencia del Señor, el espíritu de Moisés descendió sobre ellos. Los ancianos gritaron con gozo, conducidos por el Espíritu Divino, y el pueblo sintió un nuevo aliento de esperanza. Pero el camino aún era arduo. La noche había caído y un aire de silencio llenó el campamento. En medio de la oscuridad, el estallido de llamas iluminó el horizonte. Moisés sintió un escalofrío en su interior. ¿Qué era eso? De repente, la voz de Dios le habló de nuevo. Moisés, prepara al pueblo porque haré maravillas entre ellos que nunca han visto antes. Las palabras traían consigo un sentido de expectación. Moisés dejó que cada frase se impregnara en su ser. En su mente, cada milagro ya se esbozaba en visiones de redención y poder. ¿Qué estaba por suceder? ¿Sería el pueblo capaz de asimilar la grandeza de lo que Dios había preparado? Cuando la mañana llegó, el sol salió tras las montañas, disfrazando el desierto de colores vibrantes. Las nubes comenzaron a reunirse en el cielo. Los ancianos de Israel estaban reunidos, y el pueblo estaba expectante. Escuchad, Israel, proclamó Moisés, el Señor nos visitará con poder. Un murmullo recorrió a la multitud, y en su aliento, la curiosidad se mezclaba con la fe. El temor y el asombro pronto se convertirían en un solo clamor, una expectante súplica por la revelación divina. Mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer, una imagen se formó en el horizonte. La promesa de Dios estaba a punto de cumplirse. Todo el pueblo se detuvo y miró hacia el cielo. La expectativa llenaba el aire. Pero justo antes de que la gloria de Dios se revelara en su plenitud, Moisés miró hacia arriba y sintió que la presencia del Señor, como nunca antes, se acercaba. ¿Qué revelaciones traerás, oh Señor?, susurró en su corazón, ya cada latido resonando con el anhelo de un futuro lleno de su gracia. Así, un nuevo capítulo de la historia de Israel estaba a punto de escribirse, uno que haría eco entre las generaciones y tocaría los corazones de aquellos que busquen respuestas en su andar. Todo estaba preparado para el poderoso encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué maravillas había guardado Dios para este pueblo elegido? Un rugido resonante de esperanza surgía del desierto. La soberanía divina estaba en movimiento. El sol ya se había alzado por completo, pero la atmósfera del campamento israelita seguía cargada de un aire de inquietud. Los rostros del pueblo reflejaban un espectro de emociones.
desde la expectativa ferviente hasta el temor inquietante. La lluvia había comenzado a cesar, dejando la tierra húmeda y el polvo levantándose en danza con cada paso que daban. Moisés, sintiendo el latido de la multitud, se aventuró a un lugar más elevado, donde podía contemplar el horizonte. Su corazón anhelaba la transformación que Dios había prometido. Recordó las palabras que resonaron en su ser. Haré maravillas entre ellos que nunca han visto. Mientras su mente divagaba, la preocupación por la estabilidad de su pueblo se entrelazaba con la esperanza de lo que estaba por venir. En un momento, el silencio fue quebrantado por un sonido distante. Un fuerte viento comenzó a soplar, trayendo consigo un murmullo que parecía correr a lo largo de las filas de las tribus. Una nube en forma de fuego se materializó en el cielo, descendiendo lentamente hacia el campamento. Los israelitas, cautivados y aterrados al mismo tiempo, alzaron sus miradas hacia la manifestación sobrenatural. La gloria de Dios se hacía visible, y Moisés sintió el weight del llamado divino abrumando su ser. «Señor», clamó, su voz resonando en la intimidad del espiritual encuentro. ¿Qué significan estas maravillas? ¿Cómo podrá este pueblo sostenerlo? En su espíritu, sabía que las señales sorprendentes podían entregar tanto luz como confusión. En respuesta, la voz del Altísimo emanó de la nube, profunda y serena. «Moisés, yo soy el que soy. Mi presencia estará contigo, y este pueblo sabrá que yo soy su Dios. No les dejaré solos ni un momento». Al escuchar esto, el aliento de Moisés se detuvo, comprendiendo el peso de estas palabras. El Señor mismo estaba dispuesto a guiar a su pueblo junto a él en su travesía. Mientras tanto, algunos de los ancianos comenzaron a apropiarse del clamor espiritual, levantando sus brazos en súplica, y el pueblo se unió a ellos en un clamor unificado. «Oh Señor, ven y manifiesta tu gloria entre nosotros». Las palabras reverberaban como un eco de un profundo anhelo colectivo por la conexión divina. Sin embargo, surgió un eco en el corazón de Moisés, un resquicio de culpa por las antiguas rebeliones y murmullos que todavía oscurecían los corazones de su pueblo. ¿Cómo lo soportarán, si su fe aún vacila?, cuestionó, recordando las dudas que ellas mismas habían sembrado en tiempos de angustia. De pronto el aire se tornó denso, y una nueva voz resonó con autoridad en sus corazones. «Mi descanso será en medio de ellos. Si ellos buscan, hallarán paz en mi presencia». Moisés sintió un temblor que atravesaba su ser. Había una promesa de descanso transformador. Pero eso implicaba más que solo fe. Requería una entrega total y un abandono de lo conocido. El pueblo, que había observado con temor, comenzó a sentir un creciente coraje. Al oír las palabras del Señor, un nuevo murmullo recorrió las filas, un susurro de esperanza que resonaba en cada alma. «El Señor ha prometido estar con nosotros», se repetían, y en cada repetición, la desconfianza comenzaba a disiparse. Con un aliento profundo, Moisés se acercó lentamente a la multitud, ahora uniendo a ancianos y jóvenes en un solo sentido de búsqueda. «Hermanos, el descanso transformador de nuestro Dios será nuestro si nos entregamos a su voluntad. Él ha prometido que su presencia nos guiará hacia la tierra prometida». Así, un nuevo capítulo de su historia estaba apenas comenzando. Uno que no solo se enfocarían en las maravillas que ocurrían a su alrededor, sino también en el renacer de la fe que habitaba en su interior. Pero en el trasfondo de este ardor espiritual, la pregunta en cada corazón persistía: ¿podrían realmente confiar en el plan soberano de Dios que se desdobraba ante sus ojos? La búsqueda de respuestas acababa de comenzar, dejando un eco profundo en su travesía. Un asombro manso de lo que el futuro les depararía en su camino hacia la obediencia. Moisés se sintió renovado por la promesa del Señor, y su espíritu se avivó ante la certeza de ser el vehículo de una gloria divina. Pero en lo profundo, aún sentía la carga de liderar a seres humanos tan inclinados a la duda y el temor. «¿Cómo, oh Señor, les convenceré de que tú estás con nosotros?», se decía, mientras su corazón latía al ritmo de la expectativa. El viento,
que antes había alzado polvo y hojas, traía ahora un sonido más claro, como si las almas de su pueblo clamaran a la unísona. Moisés dio un paso hacia atrás, en busca de alentar a cada uno de ellos. «Pueblo de Israel», comenzó, su voz firme como una roca. «El Señor, nuestro Dios, no solo promete guiar nuestra senda, sino que también nos da la fuerza para permanecer fieles en nuestra travesía». A medida que sus palabras rodaban sobre la multitud, un murmullo de aliento se empezó a convertir en un clamor. «Amén, amén», resonó, espoleado por la esperanza que la presencia de Dios había encendido. Los corazones, antes agitados, comenzaron a anhelar el descanso del Altísimo, así como el pobre anhela el agua en una tierra seca. Sin embargo, en el fondo del campamento, un grupo de hombres se retiraba, hablando en voz baja. Su desconfianza palpaba el aire cargado de fe. Moisés, con su perspicacia espiritual, les dirigió su mirada. ¿Por qué dudan? El Dios que nos liberó de Egipto ahora nos conduce hacia la tierra prometida. Su mano poderosa ha partido las aguas del Mar Rojo. ¿No les ha sido suficiente? Uno de ellos, un hombre alto y robusto, elevó su voz. ¿Acaso no debemos temer lo que pueda venir? ¿No hemos visto ya el fuego consumir a Nadab y Abiú? La gloria de Dios, Moisés, puede ser tanto un protector como un juez. Cada palabra era un eco de los temores que habitaban entre ellos, un espejo de su vacilante fe. Moisés sintió el frío del desafío, mas no podía dejarse llevar por la emoción. El temor de los hombres no debe eclipsar la fe en el Dios que ha hecho maravillas entre nosotros. Recuerden sus promesas. Él ha dicho que estará con nosotros. Busquemos, hermanos, este descanso que nos ofrece. Mientras Moisés hablaba, la nube en forma de fuego danzaba en el cielo, y las llamas parecían gesticular, como si respondieran a su clamor. De repente, un resplandor se expandió, iluminando no solo a los rostros tensos de la multitud, sino también el camino que llevaban por delante. Era un destello de la dirección divina, y el pueblo se sintió obligado a moverse hacia su destino. Con un fervor renovado empezaron a caminar hacia el centro, donde el fuego se intensificaba. Dios no solo ha venido para mostrarnos su gloria, sino también para modelar nuestro carácter, murmuró Moisés para sí mismo, recordando las viejas advertencias. No se dejen llevar por el miedo porque Él es nuestro refugio. El resteo del pueblo se unió, y el clamor de «Adorado seas, Señor», se convirtió en una marea que levantó sus espíritus. En cada latido de sus corazones, un eco surgía. El descanso prometido se acerca. Mientras esto ocurría, en lo oculto de la nube envolvente, una voz resonaba una vez más, suave pero firme. Ahora que han oído mi palabra, verán mi mano poderosa como nunca antes. Mi propósito, que es más grande de lo que imaginan, les será revelado en poco tiempo. Moisés, sintiendo el peso de esas palabras, se preguntaba en su corazón, ¿qué planes tiene Dios para ellos que aún no han sido desvelados? La inminente gloriosa revelación se cernía, como un misterio sagrado que prometía sacudir los fundamentos de su fe y dirigir a su pueblo en una nueva dirección. Y en la distancia, el eco de su viaje resonaba de forma intensa. Mientras, en lo profundo de sus corazones, la pregunta persistía como un amanecer que no cede. ¿Qué más maravillosas sorpresas trae el Dios que nos ha prometido su presencia? La travesía apenas comenzaba y el destino no sería el único que enfrentaría la transformación divina. Con el eco de la voz divina aún reverberando en su ser, Moisés levantó sus manos hacia el cielo. La llama de la nube ardiente parecía estar enardecida, ofreciendo un palpable testimonio de la presencia del Altísimo. «Sí, Señor», murmuró, «guía a tu pueblo hacia el descanso que prometiste, que tu gloria nos nutra en este camino incierto». Los hombres y mujeres de Israel, sintiendo ese ardor del fuego en sus corazones, comenzaron a moverse. El aire estaba impregnado de una tensión y expectación como nunca antes, a medida que avanzaban juntos, donde la luz les ofrecía vislumbres de un futuro prometedor. Sin embargo,
El hombre robusto que había hablado antes aún no estaba convencido, sus cejas fruncidas como el atardecer oscurecido. ¿Y si esta senda solo conduce a más aflicción? ¿Qué responderemos cuando la tierra prometida se presente ante nosotros, y sus muros sean demasiado altos para escalar? Preguntó, su voz hirviendo de inquietud. En respuesta, Moisés se acercó a él, su mirada penetrante. ¿Acaso no ha estado nuestro Dios con nosotros? Él nos ha librado de la opresión. ¿No es su poder suficiente? Recuerda lo que hizo al abrir el mar. Lo que es imposible para nosotros es posible para Él. Debemos unirnos en la fe y no dividirnos en la duda. Mientras Moisés hablaba, un susurro se propagó entre el pueblo. Una mezcla de temor y esperanza. Reiteró la promesa de Dios en Éxodo 33:14. Mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Las palabras parecían encender una chispa de confianza en sus corazones, pero la resistencia seguía latente. Y así, en su travesía hacia la tierra prometida, el pueblo de Israel se detuvo ante una encrucijada. Un lugar donde sus temores se encontraban con el deseo ardiente de la libertad. ¿Qué tan fácil es seguir al Dios que milagrosamente nos ha sostenido hasta aquí? Preguntaron algunos. Sin embargo, otros respondieron en unidad. Él es nuestro refugio, su mano nunca falla. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el vasto cielo como testigos silenciosos, Moisés se retiró a orar. En el silencio del desierto, buscó la dirección del Señor. La voz que lo había guiado desde el monte Sinaí resonó nuevamente en su corazón, trayendo un mensaje que cortaba a través de su duda. Dígales a mi pueblo que no solo son liberados, sino que están llamados a ser transformados. Cada paso que den hacia la tierra prometida, no solo es un camino físico, sino también una jornada de fe. El descanso no es un lugar, sino un estado del alma en mi cercanía. Al amanecer las sombras se retiraron, y la luz del sol iluminó la cara de Moisés. De pie ante su pueblo, su corazón rebosante de esperanza, declaró: El Señor ha hablado. No solo nos guiará, sino que transformará nuestro ser mientras buscamos su presencia. Su descanso será para nosotros más que un lugar. Será el vigor que levantará nuestra fe por encima de toda incertidumbre. La multitud escuchó con fervor. Al unísono, comenzaron a proclamar la grandeza del Señor. En medio de su cántico, un nuevo murmuro surgió entre ellos. ¿Qué transformación nos está preparando, oh Dios? Con cada clamor, la expectativa creció, pues algo grandioso estaba por desvelarse. Y de pronto, la nube de fuego se movió hacia adelante, como un faro divino, indicando el camino a seguir. ¿Estás listo para seguirme?, preguntó la voz del Altísimo, llenando el aire con una profunda reverencia. El pueblo se sintió restaurado, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. Moisés, mirando hacia la nube que les guiaba, se sintió inspirado al recordar las palabras que el Señor había susurrado en la oscuridad de la noche. Aún queda más por descubrir. Mi propósito se manifestará, y lo que consideras un desierto, se convertirá en un jardín de vida. Así se encaminaban los hijos de Israel, llenos de expectativa y un nuevo fervor espiritual, hacia un destino que no solo transformaría su tierra, sino también sus corazones. La verdadera revelación de Dios estaba por llegar, revelando los secretos que aún aguardaban ser descubiertos en la travesía divina. Mientras la nube de fuego avanzaba, guiando a los hijos de Israel, el viento del desierto soplaba con una intensidad creciente. La ropa de los israelitas ondeaba tras de ellos, mientras sus corazones latían al unísono con la promesa de Dios. Pero en medio del fervor, un pesar atormentaba a algunos, pues comenzaron a recordar las dificultades que habían dejado atrás y las sombras del incierto futuro que les aguardaba. Moisés se percató del tumulto de emociones entre su pueblo. Se acercó a un grupo que había formado un círculo, sus rostros marcados por el temor y la ansiedad. ¿Por qué desconfían de su promesa?, preguntó con voz firme. Recuerden que esta misma nube que guía nuestro camino es la manifestación de su amor y cuidado. Levantó la mirada hacia la nube ardiente, buscando aliento en su presencia.
Uno de los hombres con voz temblorosa exclamó: Señor, hemos sido purgados por el fuego de la opresión, pero cada día en el desierto nuestras almas anhelan más que lo terrenal. ¿Qué nos espera? ¿Veremos la tierra prometida? ¿Habrá un futuro realmente diferente? Moisés sintió el peso de la duda de su pueblo, pero en su corazón ardía la certeza divina. La promesa no se limita a la tierra que veremos. Es la transformación de nuestra esencia. Dios no solo nos llevará a un lugar, sino que es Él quien nos hace su pueblo. Un pueblo que conocerá su justicia y gracia, y, a medida que sus palabras resonaban, los rostros comenzaron a suavizarse. La verdad del mensaje daba luz a sus corazones atormentados. Sin embargo, un nuevo temor surgió del interior. Si el camino es tan arduo, ¿quién podrá sostenerse? Entonces, como respuesta a sus pensamientos, la nube se detuvo de golpe, y a su alrededor una presencia de poder palpable los envolvió. Un silencio reverencial llenó el aire. El pueblo, paralizado, sintió el peso divino del momento. Moisés levantó sus manos nuevamente y aguardó. La voz del Altísimo se escuchó, clara y poderosa. Diles que permaneceré con ellos. Mi presencia será su refugio. Aprendan a confiar en mí en cada paso de su travesía. De la misma manera en que el maná descendió del cielo, así también lo haré desde mis cielos para satisfacer sus necesidades. Un murmullo de asombro recorrió la multitud al oír estas palabras. Moisés, aún en la atmósfera tensa, proclamó: No teman, pues el que nos llama también nos sostiene. Recuerden la señal que haremos hoy. Él nos alimentará, y su provisión será nuestro recordatorio de que nunca nos abandonará. Este profundo mensaje caló hondo en el pueblo. Una renovada esperanza comenzó a germinar en sus corazones, y dirigieron su mirada hacia la nube, que ahora parecía brillar con una luz dorada y cálida, reafirmando su confianza en el plan del Señor. Sin embargo, mientras avanzaban un día más hacia el horizonte, un nuevo eco se coló entre ellos. ¿Y si nos enfrentamos a nuevas pruebas, a enemigos poderosos en esta tierra prometida? ¿Qué haremos entonces?, preguntaron algunos. Moisés, sintiendo la opresión del temor, sabía que para enfrentar lo que estaba por venir, el pueblo necesitaría algo más que fe. Necesitarían un entendimiento renovado de la naturaleza de Dios. Con los ojos fijos en la nube, Moisés entendió que la verdadera prueba no era solo alcanzar la tierra prometida, sino asumir la identidad de un pueblo que servía a un Dios que es todopoderoso. El viaje será difícil, pero el más grande enemigo será nuestra incredulidad, declaró. ¿Acaso no ha sido Él quien nos ha abierto el mar? Aquel que ha hecho maravillas para nosotros, ya ha ganado las batallas que enfrentaremos. Mientras las palabras de Moisés llegaban al corazón del pueblo, una sombra oscura se cernía más allá del camino, como presagio de los desafíos venideros. La multitud sintió un escalofrío, y Moisés les recordó: No desmayen, pues el que es fiel a sus promesas también les hará firmes ante el adversario. Se levantará con poder, y así avanzó la multitud, cada paso resonando con el eco de la promesa divina. La verdad de la transformación los urgía a confiar, a ser un pueblo de fe. Mientras la nube los guiaba, la voz de Dios resonaba. Lo que está por venir es más que una revelación, es un pacto de transformación, pero es el corazón que debe estar listo para ser moldeado. En el aire, había una anticipación palpable. El desierto se estaba convirtiendo en un lugar de milagros y revelaciones, donde lo que era incierto, se tornaría en certeza. Una pregunta, sin embargo, quedó flotando en el aire. ¿Qué más está preparando el Señor para su pueblo en esta travesía? La respuesta aguardaba en la promesa que tanto habían anhelado, aumentando la expectación. Moisés continuó su jornada junto a los hijos de Israel, buscando aliento en la promesa de un futuro lleno de esperanza. Sin embargo, las inquietudes del pueblo pesaban sobre él como una losa. Cada paso que daban llevaba consigo no solo las esperanzas, sino también los miedos acumulados. Las dunas del desierto, alto y solitario,
parecían reflejar sus luchas internas. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, creando un resplandor anaranjado que se mezclaba con el oro de la nube divina, Moisés se detuvo de repente. Una profunda inquietud comenzó a surgir en su corazón. Recordando las palabras de Dios sobre su presencia, se dirigió a la multitud diciendo: «Hombres y mujeres de Israel, nuestros pasos son guiados por aquel que es nuestra luz. Hacia donde Él nos lleva, debemos ir con valentía. Recuerden, su promesa no es solo una tierra que verán con sus ojos, es su misma presencia que nos da descanso». Al oír esto, una agradable calma comenzó a apoderarse del pueblo, aunque las preguntas aún flotaban en el aire, como hojas llevadas por el viento. «¿Qué significa su presencia entre nosotros?», murmuraba un anciano, que con su desgaste físico también había acumulado sabiduría. «¿Puede verdaderamente liberarnos de lo que nos atormenta?». Moisés, sintiendo la urgencia de aclarar lo que el pueblo necesitaba entender, alzó su voz. «La presencia de Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. No solo está con nosotros, sino que se mueve entre nosotros para recordarnos su amor y su voluntad. Recuerden el pacto que Él ha hecho con nuestros padres, un pacto de eternidad y transformación». Mientras las palabras de Moisés penetraban en el corazón del pueblo, la nube de fuego comenzó a brillar aún más intensamente, lanzando destellos que danzaban entre ellos como estrellas en una noche oscura. Algunos comenzaron a llorar al reconocer que su viaje era también un camino de sanidad y redención. Pero de repente, una voz interrumpió la atmósfera. ¿Qué si también encontraremos ejércitos ferozmente opuestos a nuestro propósito? La preocupación se esparció de nuevo entre ellos, como sombras amenazantes. Moisés vio el temor reflejado en los rostros, y entonces, lleno de un fervor renovado, se dirigió a Dios en su corazón. «Señor, cuando cruzamos el mar, tu poder se manifestó con claridad. ¿Cómo podré instruir a este pueblo delante de las batallas que se avecinan?». Dios, escuchando el clamor de su siervo en medio del desierto, se hizo sentir de manera poderosa. La nube de fuego comenzó a vibrar, y una voz reverberante resonó por encima de ellos. «Yo iré contigo. No temas, porque yo haré caer ante ti al enemigo. Mi presencia te dará descanso ante cada prueba y cada miedo que se presente». Moisés, sintiendo la paz que emana del poder divino, dijo al pueblo: «Hermanos, hemos oído que nuestra batalla no es en nuestras fuerzas, sino en confiar en la presencia que nos acompaña. Con cada desafío, Dios transformará nuestro temor en valentía. Lo que una vez nos mostró el camino para huir, ahora se convertirá en el sendero hacia la victoria». Cada corazón comenzó a latir más fuerte con una nueva fuerza, un nuevo valor que se manifestaba en la autoridad de sus alabanzas. «Sigue adelante», dijo Moisés, mientras levantaba sus manos en señal. «Vayamos juntos, y en cada paso, cada dificultad, recordemos que Dios ha prometido ser nuestro descanso». Mientras avanzaban al caer la noche, la multitud era un eco de unidad, una comunión que desafiaba los exámenes del desierto. Sin embargo, la pregunta que resonaba en cada mente aún persistía. ¿Qué más se revelará en este camino que Él ha trazado? La nube, brillando con una luz más intensa, se movía en dirección al horizonte, invitándolos a explorar una nueva dimensión de la confianza y el descanso en el Dios que los había llamado a ser su pueblo, mientras lo que estaba por venir aguardaba, penumbroso y poderoso en su soberanía. Mientras la noche se adentraba en el desierto, los hijos de Israel marchaban con corazones ardientes. La inmutable nube de fuego, testigo de la gloria de Dios, iluminaba su camino y les infundía valor. Sin embargo, a lo lejos, sombras amenazadoras se agazapaban en la penumbra del horizonte. Sus corazones estaban al mismo tiempo llenos de esperanza y temor. Moisés, caminando al frente, no podía despejar de su mente la inquietud que había crecido dentro de él. La voz del Señor resonaba en su espíritu, recordándole el pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob. «Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo».
Resonaba en su ser como una melodía eterna. Todo lo que habían pasado, cada herida, cada llanto, formaba parte de un plan infinito que Dios les había preparado. De repente se escuchó un clamor en la multitud. Moisés, el hambre y la sed nos consumen. ¿Nos has traído aquí para morir en el desierto? Los rostros mostraban preocupación, como si el destino amenazara con cerrarse, y la promesa se desvaneciera en el aire. Moisés sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. Pero en ese momento, la nube de fuego brilló intensamente, y la voz del Señor retumbó otra vez en su oído. Diles que están en mis manos. Esta noche, yo soy su provisión. Habrá maná del cielo y agua de la roca. Sé que anhelan la tierra prometida, pero primero deben aprender a confiar en mí aquí, en el desierto. Moisés se volvió hacia el pueblo, su voz resonando con una nueva autoridad. Escuchen, el Señor les proveerá. Mañana al amanecer verán la gloria de Dios. Él no nos ha traído a morir, sino a conocer su poder y amor. Él está entre nosotros, y nos alimentará. No temáis. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos del anciano que había murmurado anteriormente. ¿Podremos ser sanados?, preguntó temerosamente. ¿Puede Dios cambiar nuestro destino y nuestro sufrimiento? La multitud guardó silencio, esperando la respuesta. Moisés levantó su mirada hacia la nube, sintiendo la respuesta fluir en su ser. Conforme a su palabra, seremos transformados. Seremos un pueblo nuevo, una generación que confíe incondicionalmente. En cada situación difícil, el Señor moldeará nuestras vidas. Él nos enseñará a adorar en medio de la adversidad. Esa noche, el pueblo se acomodó en sus tiendas, y a medida que el frío del desierto envolvía sus cuerpos, la esperanza se encendió en sus corazones. Moisés caminó hacia su lugar de oración, clamando a Dios por dirección. La presencia divina revoloteaba a su alrededor, y en su soledad, el cansancio fue sustituido por una poderosa revelación. Señor, murmuró, revela a tu pueblo que el descanso no es solo ausencia de angustia, sino la profunda paz que solo tú puedes dar. Que aprendan a vivir en tu promesa y confianza. De pronto, la nube de fuego cobró vida. Un chorro de luz iluminó el lugar donde Moisés oraba, y una voz suave, pero audaz, le habló. Moisés, cada milagro que realizaré es parte de un plan mayor, que llevará a la redención del mundo. Yo soy el que soy, el principio y el fin, y a través de ti manifestaré mi gloria. Mi presencia será el descanso transformador que todo corazón ansía. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, Moisés sintió que un nuevo vigor lo impulsaba. De pie, frente al pueblo, sabía que el día que se avecinaba traería tanto pruebas como victorias. Con una fe renovada proclamó: mañana, cuando el alba despunte, verán la transformación de su desierto en abundancia. Porque hay un plan divino que el Señor ha trazado, y es tiempo de descubrirlo. Mientras sus palabras resonaban en el aire, el pueblo miraba con expectación, comprendiendo que no solo estaban buscando una tierra, sino erguirse como nación delante de Dios, dispuestos a ver cumplir lo que aún permanecía oculto en los propósitos divinos. ¿Qué más les revelaría Dios en este camino de confianza y transformación? Y al amanecer, el desierto despertó a un día inusitado. Los rayos del sol danzaban entre las dunas, y una atmósfera de expectación flotaba en el aire. Los hijos de Israel, aún adormecidos, se agolpaban en sus tiendas, la promesa de Moisés resonando en sus corazones. Mañana verán la gloria de Dios. La ansiedad y la esperanza se entrelazaban en sus almas. Moisés se erguía, con su rostro iluminado por la luz del nuevo día. Con el corazón ferviente, hizo una invitación a la multitud. Hijos de Israel, acercados, escuchad la palabra del Señor. Eran rostros cansados y desafiantes, pero la voz de su líder les infundió valor. Hoy el Señor cumplirá su promesa. En la mañana, habrá maná en el suelo, y agua brotará de la roca. Él es el Dios que provee en la necesidad. Mientras los hombres y mujeres del pueblo se apresuraron a prepararse,
Moisés se retiró a un lugar apartado, buscando de nuevo la guía divina. La nube de fuego se cernía sobre el campamento, y en su corazón, la certeza de que Dios estaba por mover su mano. Señor, ¿qué haremos si no vemos la obra que has prometido? Ven a nuestro encuentro, clamó con su espíritu desgarrado. En aquel instante, la nube resplandeció más que nunca, y de ella surgió una voz poderosa. Moisés, hoy haré un acto asombroso. ¿No ves que estoy cumpliendo cada palabra que he hablado? El maná será el sustento, y de la roca, agua viviente fluirá. Sabrán que solo yo soy su Dios, y en este desierto forjaré su confianza. La promesa atravesaba el corazón de Moisés como un fuego consumador. Se levantó, corrió hacia el pueblo y proclamó: El Señor ha hablado. Levantaos y preparaos. Él proveerá el sustento que necesitamos, y en medio de la prueba, Él revelará su gloria. Los israelitas, tímidos al principio, comenzaron a alzar voces de alabanza. Gloria a Jehová. Él es fiel, resonó entre ellos. La alegría comenzó a envolver el campamento, mientras se preparaban para recibir la provisión celestial. Cuando el sol ya ascendía en su fulgor, una brisa suave acarició el desierto, trayendo consigo un olor dulce. De repente, algo blanco como la escarcha cubrió el suelo. ¡Maná!, gritaron algunos, asombrados al ver el regalo del cielo. Con manos temblorosas, recogían el alimento que el Señor les había provisto. Él ha escuchado nuestro clamor, proclamaron, y cuando tomaron lo que necesitaban, los corazones se unían en adoración, y comenzaban a entender que en cada grano de maná, en cada gota de agua, había una lección: confianza. La lección del desierto comenzaba a ser claro, que el sustento físico era solo un símbolo del sustento espiritual que Dios anhelaba otorgarles. Mientras el día avanzaba, Moisés vio a su pueblo celebrando, pero su corazón seguía inquieto. ¿Cómo, Señor, puede un desierto ser un lugar de bendición?, preguntó, volviendo al lugar de oración. La voz del Señor le respondió de nuevo: Moisés, este desierto está destinado a ser un templo. Mi presencia morará entre ellos, y les enseñará a depender de mí. He aquí el verdadero descanso que mi pueblo necesita, no un lugar, sino una relación, un entendimiento profundo de que en cada tribulación, mi gracia es suficiente. Moisés se postró, desbordado por la revelación divina. Se levantó con un nuevo impulso, preparado para guiar a su pueblo por el camino de la confianza. Escuchad, hijos de Israel. Este día es un hito en nuestra historia. No solo comeréis maná y beberéis de la roca, sino que también aprenderéis lo que significa caminar con Dios. Él desea habitar entre nosotros, proclamó, su voz resonando como un eco poderoso. Así, el pueblo se unió en oración, y se sintieron renovados por la certeza de su amor y provisión. Pero en su corazón, Moisés sabía que la historia estaba lejos de concluir. Un murmullo divino le susurraba: hay más en mis planes, Moisés. Cada milagro que verán les preparará para algo más grande. Con el horizonte expandiéndose ante ellos, el desierto se convirtió en más que un escenario de pruebas. Comenzaba la fase de transformación, donde la fe se reforzaría y el propósito divino se revelaría. ¿Qué otros propósitos tiene el Señor para nosotros?, se preguntaba Moisés en su espíritu, sintiendo que cada paso, cada día, los acercaba a un secreto aún más profundo escondido en el plan soberano de Dios. Mientras el pueblo se regocijaba en la provisión celestial, las corrientes de esperanza fluían por cada rincón del campamento. El maná, como un regalo directo del cielo, era suficiente para sostenerlos, y el agua brotando de la roca era símbolo de la vida que solo Dios podía ofrecer. Sin embargo, en la mente de Moisés, la sombra de una pregunta persistía. ¿Cómo pueden mis hermanos y hermanas caminar en la fe que se les exige, cuando el temor aún reside en sus corazones? Moisés, con su corazón ansioso por el bienestar del pueblo, se acercó nuevamente a la nube de fuego.
Su voz, llena de respeto y vulnerabilidad, resonó en el aire. Señor, he visto tu gloria y tus milagros, pero el escozor de la sombra del desierto persiste en sus almas temerosas. ¿Cómo podemos avanzar hacia lo que has prometido, si esta inseguridad sigue marcando nuestros pasos? En respuesta, la voz del Altísimo emergió con poderosa claridad. Moisés, el desierto es la forja, un lugar donde el carácter es refinado y la fe es anclada. Cada milagro que realices no solo es para su sustento físico, sino para cimentarles en la confianza de que están bajo mi cuidado. Ellos verán mi mano en sus necesidades, pero también en sus luchas. Este viaje es de transformación, un viaje hacia el entendimiento de que no solo comemos del pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de mi boca. Mientras las palabras del Señor penetraban en su ser, Moisés sintió renovada su resolución. Se volvió hacia el campamento, donde amigos y familiares se reunían en círculo, discutiendo la maravilla del día. Con una autoridad frescamente restaurada, Moisés proclamó: «Escuchadme, hijos de Israel. Hoy hemos experimentado la provisión de nuestro Dios, y cada maná que recogemos nos recuerda que no solo comemos para saciar el estómago, sino para nutrir nuestras almas en la vida eterna. Esta travesía es un llamado a confiar en su bondad, un llamado a soltar nuestro miedo». Al oírlo, el pueblo comenzó a recordar las obras de Dios, desde el poderoso milagro de la apertura del Mar Rojo hasta la manifestación de su gloria en la nube. Sus corazones titilaban entre el temor y la esperanza, y el eco del clamor de Moisés se convertía en un faro que comenzaba a guiarlos. «Él está aquí, en medio de nosotros», resonó entre ellos. Sin embargo, los murmullos de inseguridad aún persistían en algunos rincones del campamento. Un grupo mayor, que había conocido el rigor de la esclavitud en Egipto, se volvió hacia Moisés con ojos llenos de preocupación. «¿Pero qué si enfrentamos enemigos? ¿Qué pasará cuando nos falte lo que necesitamos?», cuestionaron con recelo. Moisés sintió la fragilidad de la confianza de su pueblo, pero también vio la oportunidad de alentar. «El Señor ha prometido estar con nosotros. Cada enemistad, cada desafío que enfrentemos, será una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. Él es nuestro guerrero y nuestro proveedor. ¿Acaso no ha sido Él quien ha hecho descender el maná y brotar el agua en el desierto? Entonces, no temáis». Las palabras de Moisés comenzaron a calar hondo, y los rostros se iluminaban lentamente. Uno por uno, los israelitas se unieron en una exclamación de fe. «Confiamos en ti, Señor. Avanzaremos en tu nombre». Pero entonces Moisés sintió un susurro divino que le incitaba a profundizar más en la revelación que estaban por recibir. «¿Qué más, oh Señor, tienes preparado en este camino?» La transformación ya ha comenzado, pero evidentemente es solo el inicio. Las palabras retumbaban en su mente inquietándolo. En la quietud del desierto, con el eco de las últimas palabras de la multitud aún sonando en sus oídos, una nueva pregunta floreció en su corazón. ¿Qué definirá realmente esta travesía? La respuesta no solo es la tierra prometida, sino el viaje mismo en el que aprenderemos a vivir en tu presencia y en tu descanso. Así, en plena oración llegó la revelación. Cada uno de ellos estaba destinado a ser testigo de lo que estaba por venir. «No se trata solo de llevar una vida de promesas cumplidas», dijo Moisés, su voz resonando en el aire fresco de la mañana. «Se trata de entender quiénes somos en la historia de redención». Mientras el día continuaba, el pueblo comenzó a recolectar el maná, y Moisés, observando la obra del Señor a su alrededor, sintió que el plan soberano de Dios se revelaba ante él en un despliegue de gloria y sabiduría. La maravilla de lo cotidiano no era solo el maná, sino que cada paso que daban era un paso hacia la transformación que los llevaría más allá de lo físico, hacia lo espiritual y eterno. De repente, una nueva voz emergió entre el pueblo, y un joven se atrevió a preguntar: «Si estamos siendo transformados, ¿quiénes seremos cuando lleguemos a la tierra prometida? ¿Cómo responderá Dios ante el mundo que nos rodea?». La pregunta vibrante que surgió de la multitud resonó como un eco inquebrantable.
Todos miraron a Moisés, expectantes. Y en ese momento, dio un paso adelante, alzando su vara, recordando que su historia aún se estaba escribiendo, y que había mucho más que descubrir en el plan divino. Lo que está por venir es grande y glorioso. Dios no solo nos ha liberado, sino que nos está formando. La tierra prometida será un testimonio de su grandeza y poder, pero será nuestro compromiso con Él lo que realmente transformará nuestras vidas. Estad atentos, porque el camino por delante traerá revelaciones que todavía no hemos comprendido, y su propósito, como el maná, se desbordará en nuestras vidas abundosamente. Con nuevos lazos de fe entre ellos, el pueblo avanzaba al unísono, cada paso resonando con la promesa de un futuro iluminado por la presencia divina. ¿Qué transformación completa le aguardaba al pueblo de Israel? En la distancia, el horizonte brillaba con posibilidad y fe. La respuesta, hasta ahora incierta, estaba únicamente en las manos de Dios, y ellos estaban listos para recibirla.